Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su espacio aquí en Visto Bueno Televisión. En esta ocasión le damos la bienvenida al fiscal especializado en delitos de corrupción en Hidalgo, al licenciado Ricardo César González Baños, quien nos estará hablando justamente de lo que es la Fiscalía Anticorrupción. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hablar de corrupción es hablar de un tema bien delicado, de un tema que también hay que tratarlo con pinzas. Para empezar, ¿cómo fue esa selección? ¿Cómo fue que dijo, yo quiero ser, así que yo me voy a postular y pues salió a fin de cuentas con el premio? No, pues bueno, nosotros somos hidalguenses, yo soy nacido aquí en este estado, soy de Pachuca, mi familia es también de aquí de Pachuca. Y sin lugar a dudas la idea de participar en este proceso de selección para la Fiscalía fue un compromiso que siento yo para la propia sociedad hidalguense. El poder dar algo, lo mejor de mí, a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda retomar esa confianza, que la ciudadanía pueda tener las bases especiales de decir, efectivamente en Hidalgo se está combatiendo la corrupción. Desde el hecho de cuando fue usted ya designado como fiscal, se generaron muchos temas alrededor, que si ya había sido funcionario de la Procuraduría, que si era amigo del gobernador o del procurador, tantas cosas que se dan en torno a esto. ¿Cómo poder equilibrar todo este tipo de cuestiones y realmente hacer que los demás entiendan que como hidalguense, como funcionario, no le impide llegar a un cargo como este? Sí, claro, yo creo que las aspiraciones que todos los servidores públicos tenemos, pues son muy sanas y sobre todo muy loables para el poder tener el desempeño de un cargo público de este tipo. Sin lugar a dudas se decía que yo era servidor público de la Procuraduría y efectivamente yo desde hace aproximadamente 30 años fui servidor público de esta misma Procuraduría. Estuve también trabajando en la Procuraduría General de la República. Mi formación siempre ha sido de derecho penal, incluso un despacho jurídico que tuve aquí en esta ciudad fue también nada más sobre derecho penal. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque el perfil de fiscal lo tiene. Debería de ser precisamente de alguien que fuera un abogado penalista. Claro. Por eso fue la decisión que tomé para poder participar y poder además dar algo de verdad de lo mucho que el Estado nos ha dado a nosotros como profesionistas. A fin de cuentas, ya cuando uno supongo que cuando ya se sienta en la silla, ya tiene el cargo, pues la meta es cumplir con lo que se le ha encomendado. En primera, pues para quedar bien como servidor público, pero en segunda, para demostrar que en este estado, principalmente en Hidalgo, se va a hacer un trabajo arduo en cuestión de la corrupción. ¿Estoy equivocada o estoy en lo correcto? Así es, sin lugar a dudas, uno de los ejes principales que se han estado manejando en el estado, incluso por decisiones del propio gobernador del estado, del licenciado Omar Fayad, era cero tolerancia a la corrupción. Vaya que lo dejó desde el día que tomó posesión. Así es, y me parece que se ha estado dando cumplimiento con ello. Ejemplo de esto es que efectivamente en la Fiscalía se hizo un proceso de selección muy arduo. Fue un proceso de selección que, bueno, si no todos los diputados estuvieron de acuerdo en alguna designación, en algún nombramiento. Yo creo que esto viene a legitimar en gran parte el nombramiento del fiscal, en este caso el nombramiento que me correspondió a mí. Y esto lo digo porque no fue algo de que estuviera ya manejado, de que se dijera, bueno, es que vamos a dejar a tal persona, sino que fue un proceso real, fue un proceso que incluso había compañeros de muy alta calidad también, tanto profesional como calidad humana, como servidores públicos, y que bueno, pues a fin de cuentas alguien tenía que quedar como fiscal. Y digo, por fortuna en esa ocasión, pues tuve la certeza, el agradecimiento de que me haya nombrado a mí. A ver, platiquemos porque a fin de cuentas no nada más es decir, ya hay una Fiscalía Anticorrupción en el Estado. Esto viene desde el nivel federal. Así es. Esto se va a componer incluso también por parte de con un Consejo Ciudadano. Sí, así es. ¿Cuál va a ser más o menos la temática, licenciado? Esto viene a formar parte desde la reforma que hubo al artículo 113 constitucional, que fue en el año del 2014, que es cuando se empieza a manejar ya toda esta gama de inconformidades, incluso de la misma ciudadanía,
y lógicamente lo que dio como resultado que se modificara el artículo 113 constitucional federal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se creara todo un sistema que se llama sistema anticorrupción, primeramente en materia federal y posteriormente se replica a todos los estados de la República. Es una especie como de sistema en el cual los estados van a participar también en el sistema federal. ¿Van a formar parte o van a ser integrantes activos, pero también van a ser los que puedan fiscalizar de alguna manera lo que se haga a nivel federal? Sí, ahí hay una relación, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría, Secretaría de Contraloría Estatal, ajá, son los que directamente van a formar parte de ese sistema federal. Okay. Nosotros a nivel estatal, lógicamente también veremos lo que nos corresponde por lo que hace a los delitos del orden penal. También aquí participa, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa, okay, la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Es decir, se crean varios órganos y entre ellos precisamente hay un comité que es un comité ciudadano, okay, en el cual también debe de participar, y qué bueno, porque yo creo que esto se puede transparentar, se puede ver la vigencia de todo ello a través de la participación ciudadana. Que a fin de cuentas es algo importante porque el gobernador siempre ha querido de alguna manera tomar en cuenta justamente que la ciudadanía aporte con sus ideas, aporte con sus inquietudes. ¿Cómo poder hacer cambiar a la gente de opinión en cuestión de que sí va a haber un combate a la corrupción, de que realmente se van a dejar a un lado los compadrazgos, a un lado los compromisos, los intereses? ¿Cómo hacerle realmente entender a la gente que nos hace favor de vernos que este sistema de corrupción o anticorrupción, en el Estado va a tener buenos frutos? Sí, aquí hay dos elementos yo creo que muy importantes. Primeramente, el trabajo que se esté desarrollando, que la propia ciudadanía lo esté viendo, lo esté supervisando, y segunda, los resultados que se vayan obteniendo a través de todo ello. Yo creo que no nada más en Hidalgo, en México, sino a nivel América Latina, yo creo que los servidores públicos, las instituciones públicas han caído en mucho descrédito. La ciudadanía en realidad no cree en los servidores públicos, no cree ya en las instituciones, y ese es precisamente el trabajo de nosotros, el que podemos darle esa confianza a través de la transparencia de lo que estamos haciendo a la propia ciudadanía, que la ciudadanía lo sienta, lo vea qué es lo que se está haciendo, que no sea nada más que nosotros lo digamos en palabra. Que se quede en discurso. En discurso, sino que vayamos a los hechos, a los resultados, qué se está haciendo. Y bueno, yo creo que aquí por parte de la Procuraduría del Estado se ha visto hasta el día de hoy que ha habido un gran número de servidores públicos de la misma institución y de también servidores públicos de otras instituciones que han tenido que enfrentar un proceso penal, que han sido judicializados y que actualmente muchos de ellos todavía se siguen los procesos penales. Eso precisamente es lo que la ciudadanía debe de ver. Alguien decía que bueno, no nada más es el que se cuente con ciertos expedientes de algunos funcionarios, sino de que también se den ya los castigos necesarios para estos funcionarios. ¿Qué tiempo tarda para que pueda pasar esto y entonces los resultados se puedan sentir en la sociedad? Sí, claro, esto es la duración del proceso. Esto no podríamos nosotros decir, bueno, lo vamos a resolver en 2 meses, 3 meses, un año. La Constitución nos marca por ahí algunos parámetros de duración del proceso, pero bueno, un proceso penal estaríamos hablando de 1 año, año y medio en el cual se pudiera llevar a cabo. Vamos a hacer una pausa y si ahora que regresemos nos pudiera platicar cómo va a estar integrado ya al interior de lo que es la Fiscalía y cómo va a poder la gente tener el pulso directamente, si va a ver a través de una página, a través de pláticas, todo este tipo de cuestiones. Vamos a hacer una pausa, le invitamos a que siga con nosotros. Se encuentra aquí en el estudio el fiscal especializado de delitos de corrupción en Hidalgo, el licenciado Ricardo César González Baños. Regresamos.
Qué bueno que sigue con nosotros. Les recuerdo, se encuentra el fiscal especializado en delitos de corrupción en Hidalgo, el licenciado Ricardo César González Baños. Platicábamos justamente de lo complicado que es este tema y de lo complicado que es para Hidalgo, y yo creo que para todas las entidades que inician justamente con la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué viene para los próximos años? Me queda claro que este es un proyecto no a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Cómo hacer de que en esta primera ocasión le toca a usted justamente estar al frente de la primer fiscalía, pero cómo ir sentando esas bases para que esto no se quede trunco? Sí, yo creo que es un trabajo conjunto. Es un trabajo que se tiene que realizar tanto de la Fiscalía con algunas otras instituciones, como señalaba hace unos momentos, y sobre todo también la participación de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, las propias escuelas, las universidades, tienen un papel muy importante en cuanto a la educación, incluso desde los niños. Claro. Que la educación vaya cambiando, porque ya no es de que nada más queramos reprimir delitos, porque eso pues no nos va a servir. Lo que tenemos que buscar es una prevención del delito. Por supuesto. Que haya una prevención del delito, que se busquen algunos candados muy importantes en cuanto a la normatividad legislativa del Estado, en cuanto se pueda preparar todavía en las secundarias, en las preparatorias, a los jóvenes que tengan una mentalidad diferente. Por eso es que esto tiene que ser a largo plazo. Pero hay que hacerlo, esto de alguna manera se tiene que hacer, no puede ser que se continúe todavía aceptando como algo normal un acto de corrupción. ¿México no está retrasado en la implementación de un sistema anticorrupción, licenciado? Sí, yo creo que sí. Esto debió haber sido, yo creo, una década anterior, aun y cuando en estos últimos 10 años es en que se ha visto una mayor alza de los delitos de corrupción. Digo, nosotros sabemos todo lo que ha pasado a nivel república, no nada más en nuestro estado, sino en muchos estados de la república, y que eso es lo que dio origen a que se creara no nada más la formación de una fiscalía o de una contraloría o de un tribunal administrativo, sino que se creara todo un sistema, un andamiaje jurídico que pudiera enfrentar de manera directa a lo que son los actos de corrupción. ¿Podríamos considerar que la corrupción forma ya parte de nuestra cultura? No comulgo mucho con esto, sin embargo, hace un rato lo comentaba, si no empezamos desde los niños, desde los de preescolar, que son los que están más atentos de lo que como padres hacemos, hasta los universitarios, ¿cómo podríamos entonces ir haciendo que no necesariamente debe haber un órgano especializado para combatir la anticorrupción, sino que desde nosotros, digamos, no podemos hacer algo tan simple como el querer darle dinero a un policía para que no nos infraccione? Sí, efectivamente, esto es cuestión de educación. Si nosotros empezamos desde la edad temprana con los menores, si empezamos a dar algunos valores que se han perdido ahora actualmente en la sociedad, yo creo que esto nos va a permitir cada quien desde el lugar en que desempeñemos como familiares, como padres, como hijos, como hermanos, como primos, y tratar de decir, ¿sabes qué? Es que esto está mal, tú no tienes por qué estar ofreciendo alguna dádiva o no tienes por qué estar recibiendo alguna dádiva de ninguna persona. Si nosotros llevamos a cabo este tipo de cultura, hay países en los cuales la corrupción es mínima. Claro, o hay cero corrupción. Hay lugares en donde uno puede dejar un teléfono celular, pasan 3 días y el teléfono se encuentra en el mismo lugar, pero son cuestiones culturales. No es tanto que creamos órganos. Yo les decía en algunas pláticas que a mí me daría mucho gusto que no existiera todo un sistema anticorrupción. Sí, por supuesto. Que mejor dijéramos, ¿sabes qué? Aquí no hay corrupción. Pero desafortunadamente decía que en México, en América Latina, en muchos países, se ha dado a grandes niveles los actos de corrupción. Y lógicamente se tiene que hacer algo. Fue por eso esta gran reforma que se llevó a cabo, la que dio motivo a la creación de la Fiscalía y a todo un sistema anticorrupción. Toda esta reforma es lo que ha venido también a incluir la integración de órganos internos de, a ver si no estoy mal, órganos internos de control, en donde hay algunas instituciones
que están sintiendo agredida su autonomía. ¿Qué pasa con esta situación? Sí, bueno, yo creo que los órganos internos de control son necesarios. Claro. Digo, yo creo que los órganos de control interno nos sirven a nosotros para verificar qué es lo que se está haciendo con el dinero que lleva a las instituciones. Es un recurso público, a fin de cuentas. Claro, y son instituciones públicas que tienen esa obligación de dar cuentas a la ciudadanía, a todos nosotros, en dónde está quedando ese dinero, cuál está siendo la aplicación que se le está dando. Y aquí sucede lo mismo. Nosotros quisiéramos que no hubiera también órganos de control interno y que dijéramos es que aquí hay una total transparencia. Pero bueno, lo que hemos visto es que es necesario. Pero eso no va a venir a vulnerar ninguna autonomía. Bueno, la autonomía es otra cosa. Yo creo que la autonomía, los órganos son autónomos, no en cuanto a que tengan que estar dando o no información al público, a la ciudadanía, sino la autonomía yo creo que para mí en lo personal significa algunas otras cuestiones. Lo comentábamos porque a fin de cuentas reciben del gobierno estatal un recurso económico que está sustentado en los impuestos que paga la ciudadanía y que de alguna manera como ciudadanos también estamos necesitados de alguna manera de saber cómo es que se administra este recurso. Claro, eso es transparencia precisamente. El que se pueda transparentar qué es lo que se está haciendo en determinadas instituciones. Y digo eso, yo creo que no vulnera de ninguna forma los actos que se consideran como autonomía de las instituciones. La Fiscalía es un órgano autónomo. Exacto. Es un órgano con desempeño autónomo. Pero lógicamente, pues igual, nosotros tendremos que dar actos de transparencia, qué se está haciendo precisamente con ese presupuesto que se esté otorgando a la Fiscalía. Y es llegar a todos los rincones, a fin de cuentas, donde se manejen recursos públicos. Así es. En cuestión de las pláticas, del hacer saber a la gente, a la ciudadanía, a la población en general, principalmente a los chicos de educación primaria y secundaria, así como la Procuraduría en lo general lleva pláticas, ¿la Fiscalía Anticorrupción también hará lo mismo? Sí, sin lugar a dudas, uno de los proyectos, de los planes que se tenía en el plan de trabajo que presenté, era precisamente ese, empezar desde ahí. Empezar desde las escuelas, hablarles qué es la corrupción, cómo se puede combatir la corrupción y sobre todo los resultados tan graves que nos ocasiona actos de corrupción, no nada más para nosotros en lo personal, sino para todo nuestro estado. Sí, en lo general. En general. Lamentablemente la acción de uno viene a generalizar la percepción que se tenga y si hay un estado en el que no hay corrupción, en el que hay transparencia, pues de automático genera inversión, genera fuentes de empleo y genera un mayor desarrollo. Así es, así es. Aquí si es un estado con un alto índice de corrupción, los inversionistas será de los últimos lugares que quieran venir aquí a participar con nosotros. ¿Con cuánto personal cuenta actualmente la Fiscalía Anticorrupción? ¿Ya está en esa estructura? De hecho, estamos en ese proceso ahorita. Desde que fuimos nombrados ya fiscales anticorrupción en el Estado, empezamos a trabajar, empezamos a buscar algunas relaciones con otras fiscalías que también son de nuevo inicio por la reforma constitucional. Y en pláticas con ellos estamos viendo qué experiencias vamos tomando cada uno de nosotros para poder integrar un organigrama que en realidad nos pueda servir. ¿Sería unificarlo a los demás estados? Hablábamos que son ya casi 15 los estados que tienen. 15 estados aproximadamente los que ya tienen la Fiscalía. Van a ser los 32. Sí, deben de ser los 32. ¿Hay algún lapso para que esto se pueda cumplir? Aquí, bueno, ya debería de estar cubiertas las fiscalías. Hay algunos estados de la República que han mostrado cierta resistencia para ello. No quieren todavía el nombramiento de la Fiscalía. Bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción en materia federal de la Procuraduría General de la República no se ha logrado todavía.
Entonces, es decir, son puntos muy complicados esos. Es que aparte es un tema muy complicado, entonces hay que aprovechar que en Hidalgo ya se tiene, entonces pues va a estar siendo usted muy vigilado también de cómo se haga el trabajo. Licenciado, le agradecemos mucho, el tiempo se nos termina, el que nos haya acompañado, y las cámaras de Visto Bueno están para cuando usted necesite llegar a la gente. Yo le agradezco mucho, Carmen. Gracias. Y a usted le agradecemos que nos haya acompañado y lo esperamos en otro espacio más aquí en Visto Bueno Televisión.